Podcast Violeta de Castelló, un espacio en el que convergen voces expertas de diferentes ámbitos para que descubramos nuevas perspectivas, desafíos y logros. A través de conversaciones inspiradoras, construimos feminismo, conocimiento y cambio. La realización de este podcast es posible gracias a Ajuntament de Castelló, Asociació Liceu de Dones, Reinventadas Asociación de Mujeres Emprendedoras, Asociació 8 de Març y Asociació Aula Debate Mujeres del Grau. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Violeta de Castelló, un espacio donde reflexionamos, debatimos y defendemos los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista. En el capítulo de hoy abordaremos los derechos sexuales y reproductivos fundamentales para la autonomía de las mujeres. Tener el control sobre nuestro propio cuerpo implica acceso a anticonceptivos para decidir si queremos ser madres y cuándo queremos serlo, ejercer nuestra sexualidad libremente y acceder a servicios de salud adecuados, incluyendo el derecho a un aborto legal y seguro. Sin estas garantías, la igualdad sigue siendo una meta lejana. ¿Por qué el feminismo debe defender estos derechos? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos hoy para lograr nuestra autonomía sexual? Acompáñanos en esta conversación inspiradora. Para desarrollar estos temas, tenemos a Estela y a Vita. Hola y bienvenidas. Gracias, buenas. Empezamos por ti, Vita. Cuéntanos, desde tu perspectiva como médica, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema? Yo creo que lo primero que hay que resaltar es que la estructura social del patriarcado se ha apropiado del cuerpo de las mujeres, no de ahora, desde la época de los trogloditas, cuando aparecen las imágenes de las mujeres que son tiradas del cabello por el suelo por el troglodita de momento. Entonces, eso ha continuado y se ha multiplicado por 1000 esa dominación del cuerpo de las mujeres porque hay intereses muy grandes. Entonces, tener noción, una mujer, una joven, de lo que es su cuerpo es fundamental para evitar toda esa manipulación que existe alrededor del cuerpo de las mujeres por intereses del patriarcado, del poder en este momento. Es relevante porque ya sabéis que no es solamente la salud sexual, es la salud sexual y reproductiva la que se quieren apropiar los hombres. Por ejemplo, todas conocemos el tema de la interrupción del embarazo. Bueno, pues el 40% de las interrupciones de embarazo en menores son por violaciones. Por ejemplo, la utilización del cuerpo como delito de guerra, o el cuerpo de las mujeres, existe. Y en este momento, en Israel, en Palestina, las mujeres palestinas están diciendo lo que han hecho con sus cuerpos el ejército israelí. Y también conocemos lo que se llama ahora vientres de alquiler, que no es más que una reproducción utilizando el cuerpo de las mujeres para intereses de gente que tiene más poder económico sobre una clase social de mujeres que es más pobre. Este empobrecimiento de las mujeres que existe en España y en todo el mundo, sirve para que se apropien de ese cuerpo, hagan trata sexual, hagan todas las manipulaciones que se hacen sobre el cuerpo de las mujeres. Por lo tanto, yo creo que es muy relevante que las mujeres aprendamos, nos conozcamos a nosotras mismas, porque luego así no tenemos el estrés de parecernos a ese cuerpo que aparece en los medios de comunicación, ese cuerpo que interesa a la industria farmacéutica, ese cuerpo que interesa a la industria cosmética. Entonces, si conocemos nuestro cuerpo, podemos prevenir la violencia, podemos prevenir el embarazo no deseado, la interrupción de embarazo que comentabas, y eso se hace conociéndose el cuerpo de una misma, conociéndose, por ejemplo, las mamas, haciendo una autoexploración mamaria, por ejemplo, conociéndonos cómo es nuestra vagina, cómo es nuestros labios mayores, que tenemos un clítoris, que es el único órgano que existe para el placer, y los hombres no lo tienen. Por lo tanto, hay que conocerse y ver que cada una es diferente. Igual que tenemos los ojos de un color diferente, cada una, también tenemos unas paredes vaginales diferentes cada una flora vaginal diferente cada una, unas mamas diferentes cada una. ¿Y qué hace el poder ejecutivo, el poder patriarcal? Pone un estándar de mama, como si todas las mamas fueran iguales, redonditas, no sé qué, con poco pezón, no sé cuántos. Y luego la realidad es muy diversa, como lo somos las mujeres. Por eso es relevante
hacer una visión del cuerpo de una misma, y sobre todo los órganos sexuales y las características sexuales primarias y secundarias. Estela, tú diriges un proyecto muy interesante que se llama Pupitre Rojo. Háblanos de él. Sí, bueno, primero gracias por la invitación y es un súper placer y honor estar al lado de mujeres como vosotras, de verdad, así que me siento honrada de estar aquí, muchas gracias. Suscribo todas las palabras de la compañera Vita. Efectivamente me dedico a la educación. Pupitre Rojo es un proyecto de educación sexual. Nació un 8 de marzo y no es casual, con esta perspectiva feminista de que efectivamente las mujeres necesitamos recuperar la sexualidad en todas sus dimensiones. Creo que también está muy mal entendido qué es la sexualidad. Hablábamos ahora con Vita que las familias, cuando hablamos de educación sexual en las escuelas, a veces tienen reticencias porque están pensando en porno o están pensando en que vamos a enseñarle a los niños a masturbarse, y no va para nada por ahí. La educación sexual es prevención y además la educación sexual abarca todos los ámbitos de la sexualidad, desde los vínculos, toda nuestra capacidad reproductiva, que queramos o no queramos tener hijos e hijas, nuestro cuerpo está preparado para reproducirse porque somos mamíferas. Dentro de aquí tenemos el ciclo menstrual, la espermaquía, la primera eyaculación en los chicos, todo el proceso de parto, embarazo, el puerperio y la menopausia. Es un tema que yo no entiendo cómo en las escuelas no hay una asignatura de un año entero para poder descubrir las mil y una facetas de algo que es maravilloso y que no se nos cuenta absolutamente nada. La sexualidad tiene también que ver con el placer, con el erotismo, no solo con una relación sexual. Creo que se ha limitado el concepto de sexualidad a relación sexual y relación sexual a penetración. Como bien decía, el patriarcado nos ha robado la sexualidad en todas sus dimensiones, en todas. Esta visión de qué es una relación sexual está claramente marcada por una sexualidad masculina. El placer va muchísimo más allá de los genitales, la importancia del clítoris, la importancia de la piel, de las sensaciones. No somos carne. Esto lo hablaron las feministas radicales, ¿no? Después de la supuesta revolución sexual que nos la metieron ahí bien metida, hablando de que podíamos encontrarnos sin ningún tipo de consecuencia después. Y como yo creo que la idea inicial estaba bien de desligar un encuentro sexual de un matrimonio, esa parte yo creo que estamos de acuerdo, pero no el comportarnos como si fuéramos solo carne. Nunca somos solo carne, no podemos desvincular las emociones de nuestro cuerpo, no podemos desvincular la afectividad, el respeto, la responsabilidad afectiva. Somos humanos y aunque haya un encuentro de 2 minutos, haya las prácticas que haya en una persona que no quieres volver a ver, creo que ahí necesitamos recuperar la humanidad y el que hay siempre presente la comunicación, el si me gusta a mí o no te gusta a ti, la reciprocidad, y no tratarnos como si fuéramos peor que animales, como si fuéramos objetos. Esto para mí es un reto, el volver a repensar la sexualidad desde un punto totalmente diferente. ¿Qué podemos hacer las familias con las criaturas? ¿A qué edad debemos empezar a hablarles de sexo? ¿De qué manera podemos hacerlo? Yo creo que es ahí donde deberíamos enfocar las personas adultas, ¿no? en acercarles el sexo a las criaturas en el momento adecuado y de la manera adecuada. ¿Esto cómo debería abordarse? Yo quiero recordar a toda la gente que hay una ley de salud sexual y reproductiva e interrupción de embarazo que es del año 2004, donde dice textualmente que todos los centros educativos tendrán formación en educación sexual desde la infancia hasta la universidad. Esto no se está cumpliendo. Nosotras tenemos que exigir al gobierno que esto lo cumpla, porque una educación sexual previene embarazos no deseados, hace que tú conozcas tu propio cuerpo y tienes tu visión, ayuda a que tú conozcas la soberanía sobre tu cuerpo y eso previene la violencia. Aprendemos cosas que son necesarias desde el inicio de la o sea, desde la etapa infantil hasta la madurez. Cada etapa respondiendo siempre a las preguntas que tienen los niños. No venir allí con un manual y contarles a los niños lo que nosotros sabemos de fisiología, de anatomía, de ciclos. No, o sea, se trata de contactar con los estudiantes, con los niños, con las niñas y preguntarles qué les interesa y a partir de ahí construir una información que sea adecuada a la edad, según la edad, pues darle la información. Y te sorprenderías cuando hemos hecho las clases de educación sexual de las preguntas que tienen los niños. No son las que los padres se imaginan.
Y los niños no se atreven muchas veces, y las niñas no se atreven muchas veces a preguntarlo a sus padres y a sus madres. La mayoría de niñas tienen la información de sus amigas, de su círculo más íntimo, desde pequeñas, desde muy pequeñitas, no de los padres, sino del círculo de amistades, del colegio y tal. Y los niños, actualmente, tenemos el problema de que lo cogen del internet, del porno, está visible. Aunque te pregunte allí la edad, los niños lo saben manejar, el telefonillo, y tienen la información, que claro, esa información justo es la que no permite la soberanía del propio cuerpo a las mujeres. Entonces, la educación sexual es fundamental, igual que es la educación en higiene o en alimentación, y eso, pues, para eso está la escuela, para hacer esa educación. Desde luego. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Vita. La educación sexual efectivamente está en las leyes, es necesaria, fomenta la libertad sexual, previene. De hecho, está demostrado que en los países donde más educación sexual consciente y de calidad hay y antes empiezan, hay menos embarazos no deseados, hay menos infecciones de transmisión sexual, las personas retrasan el primer contacto sexual porque tienen más información, porque saben lo que quieren, porque saben lo que sí, porque saben lo que no. Entonces hay que recalcar a las familias que no tengan miedo, que no es una perversión y que realmente la educación sexual es prevención de todo lo que ha comentado Vita y también del abuso sexual infantil, que tenemos una lacra social gravísima. No es que hayan aumentado los casos, es que ahora estamos empezando a verlos, que hasta ahora las personas que sufrieron abuso sexual en su infancia igual no se han atrevido a decirlo hasta la adultez. Y ahora eso está empezando a cambiar y por eso parece que hay más casos, pero no, siempre ha habido muchísimos casos y la educación es siempre prevención. Y solo añadiría en esta educación, que estoy de acuerdo en el tema de las preguntas, que hay que añadirla, adaptarlas a su edad, estar siempre disponibles para responder. Añadiría para mí una pieza clave en educación sexual, que es el darnos cuenta de que siempre estamos educando. Si os pregunto si creéis que recibisteis educación sexual, yo pregunto eso en los talleres, siempre dicen no. Y les digo, ¿qué mensaje recibisteis? Recibimos un mensaje de silencio, de vergüenza, de miedo, de peligro, de tabú. Esa fue la mayoría de nuestra educación sexual. No fue consciente, pero si nuestra madre se escondía para cambiarse una compresa o cuando aparecía un beso en la tele cambiábamos de canal, eso es educación. Igual no es la educación que queremos, no es una educación consciente y explícita de senta chiqueta que va a chariteu, que ahora ya eres mujer y te hay que tener cuidadito. Eso también es educación. Igual no es la que queremos, pero eso también lo es. Y no solo eso, el silencio, el evitar un tema, nuestras emociones y comportamiento cuando nos preguntan algo. Siempre estamos transmitiendo cosas a los niños y niñas, siempre. Entonces, ponernos las gafas y ser conscientes de siempre estamos educando y pensar cómo lo queremos hacer. Entonces, digamos que el consejo que le daríais a las familias sobre cómo enfocar la educación sexual a sus criaturas sería responder, estar siempre, ¿cómo has dicho, Estela? Para mí estar disponibles, ser honestas también con nosotras, sinceras. Para mí en educación sexual es necesario saberlo todo. Un no lo sé es una buena respuesta. Vamos a buscarlo juntas, es una buena respuesta. No tenemos que ser expertas en nada. Podemos reconocer además que estamos incómodas. Eso crea conexión con nuestros hijos e hijas y muestra que somos personas, que no somos perfectas. Bueno, que para mí esa es la perfección, ¿no? El ser humanas y que nos vean que no tenemos por qué saberlo todo. Decir, mira, cariño, estoy súper incómoda de lo que me acabas de decir. Porque a mí mi madre nunca me habló de esto, porque no sabía ni cómo se llamaba la vulva. Porque en mi casa decíamos, me duele allí abajo, no tenía ni nombre, nunca me he mirado. Y de repente me vienes con esta pregunta que ahora mismo no lo sé, cariño. Mira, dame un minuto. Eso es una buena respuesta en educación sexual. Porque estamos también dándoles la oportunidad a nuestros hijos e hijas que vean que las emociones tienen un nombre, que todas son válidas, que no tenemos que esconderlas y hacernos ver como que lo sabemos todo y estamos siempre, pues sí, cariño, esto es normal y natural porque el sexo es no sé qué. Pues si estoy incómoda y ya dejaré de estarlo. No pasa nada. Estar disponibles y responder con franqueza. Exacto. Muy bien, chicas, pues ¿algo que añadir? Que es preciso orientar a los padres, a las madres, a los profesores en los temas de educación sexual. Y es fundamental el autoconocimiento para hacer la prevención del cáncer de mama, la prevención de la violencia, la prevención del embarazo no deseado, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y eso hay que hacerlo ya porque lo dice la ley y hemos de pedir que se cumpla. Ánimo para que esto siga adelante. Muy bien. ¿Algo más que añadir, Estela? Estoy de acuerdo, el autoconocimiento es la base
Yo me encuentro en institutos, ya no en primaria, en primero, segundo, tercero de la ESO, que les pregunto a las niñas si se han mirado alguna vez la vulva con el espejo y nos dicen que no. Nos dicen que no. Y los talleres que vosotras hacíais aquí desde el liceo, o no sé exactamente la entidad, yo no estaba, pero de autoconocimiento, de aprender a mirarse con el cuaderno, con el espéculo incluso para ver el cuello del útero, eso a mí me parece una fantasía y me parece que hoy en día no sé si la sociedad estaría preparada para este tipo de talleres donde nos abriéramos las mujeres de piernas y nos miráramos con un espejo. Que a mí me encantaría, pero siento una reticencia incluso mayor que en los años 80. Vita, tú dirigías talleres de autoconocimiento para mujeres, ¿en qué años? Quiero recordar que en el primer gobierno que hubo en Castellón, que era socialista, teníamos un director territorial de educación que nos permitió hacer clases de educación sexual en todos los institutos. Aquí hay mujeres de liceo que ya se formaron en su día en autoconocimiento sexual y fue una experiencia súper positiva. A partir de ahí pues hicimos el cuadernillo de autoconocimiento también, recordando a Leonor Taboada, que hizo el primer cuadernillo en los años 80, yo te estoy hablando de los años 90, cuando hicimos los grupos de autoconocimiento, y eso fue una experiencia muy positiva, muy interesante y que en este momento se tendría que repetir en Castellón. La gente ha de conocer la función de la sexualidad porque es igual que la función de alimentación o la función de descanso o cualquier función fisiológica del cuerpo, y no se puede invisibilizar. Ya sabemos que invisibilizar no es informar, es ocultar y por lo tanto reprimir y por lo tanto pues no conocer. Es un vacío. Sigue siendo una asignatura pendiente, el autoconocimiento. Sí, sí. Y no es que sea... El autoconocimiento no lo hemos inventado nosotras. Existe en otros países, existe en otros países que están trabajando la educación sexual desde esa perspectiva, porque hombres y mujeres no somos iguales. Las mujeres tenemos ciclos y los hombres no. Entonces, el taller de autoconocimiento sexual se ha de hacer con chicas para que entiendan que son diferentes de los hombres en estos aspectos de fisiología y de anatomía sexual. Y vivirlo en positivo. Y vivirlo en positivo, porque en realidad supuesto. es una herramienta de poder. Cuando más sabemos y conocemos sobre nuestra ciclicidad, más nos aceptamos a nosotras mismas, mejora la autoestima, la seguridad, porque no piensas que estoy loca con esos altibajos. No son altibajos. Es como si dijéramos que la naturaleza tiene altibajos. Pues es cíclica. Y pasamos por invierno, primavera, otoño, y la naturaleza tiene ese ciclo y nosotras tenemos ese ciclo. Y aprovecharnos de las características de cada una de esas fases. Es una herramienta muy poderosa. Debemos comprender por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué las sensaciones que nos da nuestro cuerpo son diferentes a lo largo del ciclo. Es muy importante que comprendamos por qué somos. Exacto. Pues muchas gracias por estar aquí, Estela. Vita, un placer en mayúsculas haber compartido con vosotras este espacio, y también a todas las personas que nos han acompañado. Muchas gracias por estar aquí. En el próximo episodio hablaremos de feminismo y cultura audiovisual. Hoy hemos dejado claro que nuestros cuerpos son nuestros. Nuestra libertad no se discute, nuestra dignidad no se negocia. Quienes intentan arrebatarnos nuestros derechos saben que estamos aquí. Debemos tener el poder de decidir sobre nuestras vidas, exigir lo que nos pertenece y alzar la voz hasta ser escuchadas. Y lo estamos haciendo, porque cuando una mujer se informa y exige su derecho a la salud, al placer y a su propia autonomía, está rompiendo cadenas que llevan siglos atándonos. El feminismo abre camino a las que vienen. Cada derecho conquistado es un triunfo de todas. Sigamos avanzando y vivamos libres, fuertes y sin miedo.